Este no fue el auto que la gente quiso, fue el auto que la realidad terminó exigiendo. Hoy vamos a entender por qué el Mercedes W124 no fue el más emocionante de su época, pero terminó convirtiéndose en la referencia silenciosa que nadie pudo ignorar. A finales de los 80 y a comienzos de los 90, el automóvil volvió a convertirse en espectáculo. La potencia empezó a medirse en cifras cada vez más visibles, el carácter se volvió argumento de venta y la tecnología dejó de ser un desarrollo silencioso para transformarse en algo que debía mostrarse. El lujo comenzó a asociarse con complejidad y la innovación ya no bastaba con existir, tenía que notarse. El mercado se aceleró. Cada nueva generación prometía algo más impactante que la anterior. Más emoción inmediata, más razones para captar atención en el primer contacto. En ese entorno competitivo donde todo buscaba destacar, la discreción empezó a parecer irrelevante. Fue en ese contexto cuando apareció el W124. No destacaba por potencia desmedida ni por una tecnología exhibida de forma evidente. Tampoco intentaba impresionar a simple vista. Su propuesta era distinta. Estaba construido con una lógica casi obstinada por hacer las cosas correctamente, sin exageraciones ni teatralidad. El problema es que en una época dominada por la emoción inmediata, lo correcto podía confundirse fácilmente con aburrido. El valor dominante no era la permanencia ni la consistencia, era la sensación. Primero se buscaba sentir, después pensar, y en ese orden de prioridades la capacidad de durar parecía secundaria frente a la capacidad de impresionar. El problema no aparece de inmediato. De hecho, durante los primeros años nadie lo nota. Los autos nuevos siguen saliendo al mercado, las cifras siguen creciendo y las promesas tecnológicas siguen brillando. Todo parece avanzar, pero el tiempo no hace ruido. No necesita hacerlo, simplemente pasa y empieza a cobrar. Después de unos años, lo que parecía impresionante deja de ser extraordinario. Los sistemas complejos comienzan a fallar, las reparaciones dejan de ser pequeñas, la tecnología que justificaba el precio se convierte en mantenimiento constante. Y ahí ocurre algo interesante. El consumidor cambia, aunque no siempre sea consciente de ello. Ya no pregunta cuántos caballos tiene el motor, empieza a preguntar cuánto va a durar. Ya no le interesa que el tablero impresione a los amigos, le interesa que funcione cada mañana sin drama. Ya no quiere explicar su auto, quiere depender de él. En ese cambio silencioso, la emoción no desaparece, pero pierde prioridad, porque cuando la vida se vuelve rutina, la estabilidad pesa más que el carácter. Y es en ese punto donde el W124 deja de parecer aburrido, no porque haya cambiado, sino porque el contexto sí lo hizo. Mientras otros empezaban a mostrar desgaste prematuro, electrónica caprichosa, interiores que envejecían mal y costos crecientes, el Mercedes seguía haciendo exactamente lo mismo que desde el primer día: arrancar, moverse y volver. Sin espectáculos, sin discursos, sin dramatismo. Y eso empezó a sentirse diferente, no emocionante. El valor se invierte lentamente, la emoción pierde peso y la fiabilidad gana importancia. Y cuando esa transición ocurre, la percepción cambia sin que nadie lo anuncie. El W124 no se volvió mejor con los años, se volvió coherente. La corrección no comenzó por nostalgia ni por una revalorización romántica del pasado, comenzó por algo más simple: cansancio. La complejidad que antes se interpretaba como progreso empezó a sentirse como carga. El mercado no lo anunció de forma explícita, pero su comportamiento cambió. Ya no buscaba justificar una compra con argumentos emocionales, buscaba que el producto funcionara sin fricción. El pragmatismo empezó a reemplazar el entusiasmo. Y ahí ocurre lo interesante: el W124 deja de parecer conservador o excesivamente correcto, empieza a parecer lógico, no porque haya cambiado en su esencia, sino porque el entorno empezó a fallar precisamente en aquello que él nunca descuidó. No ganaba por emoción inmediata, ganaba por repetición, día tras día, año tras año, kilómetro tras kilómetro. Mientras otros envejecían como promesa sobrevendida, el Mercedes envejecía como herramienta confiable, y en ese contraste el valor se invierte. La sensación inmediata pierde peso y la durabilidad gana prioridad. No fue un cambio espectacular, fue un ajuste silencioso en la escala de valores, pero una vez que esa escala cambia, también cambia la jerarquía, y el auto que al principio parecía irrelevante empieza a convertirse en el que nadie quiere perder. No se trata simplemente de celebrar que el W124 haya durado. Durar por sí solo no es una hazaña extraordinaria, muchos objetos pueden hacerlo. Lo que estamos reconociendo es algo distinto. El W124 no fue el auto más emocionante de su época, no era aspiracional ni
ocupaba el lugar del póster en la pared. Su propuesta era más discreta, hacer las cosas correctamente, y durante años eso parecía insuficiente, porque el mercado premiaba lo inmediato, la sensación, el carácter visible, la tecnología que impresionaba en el primer contacto. Cuando el entusiasmo empezó a desgastarse y mantenerse volvió más importante que impresionar, lo correcto dejó de parecer aburrido, empezó a parecer inteligente. Ahí está la diferencia. Y cuando el mercado maduró, no necesitó reinventarse, simplemente encajó mejor con la nueva escala de valores. No todos los autos están pensados para el instante, algunos están diseñados para el después, para cuando la emoción ya no basta, para cuando la estabilidad pesa más que la sensación y para cuando lo importante no es destacar, sino seguir funcionando. El W124 no cambió el criterio con el que lo mirábamos, y cuando el criterio cambia, lo que parecía ordinario puede convertirse en referencia, no por épico, sino por coherente.